cualquier pregunta sobre historia de Valencia y dentro del contexto de historia de Valencia sobre la trayectoria de la lengua valenciana. No me preguntéis preguntas de morfología porque eso tiene que venir de otra persona. Adelante. Bueno, de sobra és conegut, diguem, la relació que tinc amb el professor Villar, no? Però a mi m'agradaria, Fernando, que feres una xicoteta aclaració de la postura de Sant Vicent Ferrer que va vendre en el compromís de Cas, ja que tu has dit que va ser un personatge molt important, diguem, en aquest moment per al poble valencià. Perfecto. Després, també m'agradaria que, perquè, bueno, això s'ha comentat en alguna situació, en este mateix saló de ple de l'Ajuntament, aquestes tesis imperialistes del nacionalisme català, o sigui, d'alguna forma vull dir tesis imperialistes, perquè, bueno, tu ja saps que el nazisme era, diguem, una raça, una llengua, una nació. Jo penso que darrere d'aquest imperialisme català el que busquen és precisament això, convertir això en una sucursal dels països catalans. I també m'agradaria una cosa, que tu no l'has dit ara, però que a mi m'agrada. No, que són 4 preguntes. Les fas curtetes tu i en Pau. I després, aquesta més curteta encara, però que a mi m'agrada que jo te la sentí moltes vegades, però m'agrada que la digueres tu. Si en algun moment de la història, diguem, el poble valencià ha tingut una dependència del poble català. I aquestes són les preguntes que te faig. Hi ha una cosa que no estic d'acord amb tu. I no estic d'acord amb tu en el que tu has dit, i no perquè jo tenia, diguem, ningun afecte a aquest règim dels 40 anys de la dictadura de Francisco Franco, no? Sinó simplement, entre altres coses, perquè en aquella època jo estava en el seminari i no m'enterava ni del que era una hoja ni del que eren les cançons que se cantaven ni absolutament per res. Però jo pense que va ser més una deixadea de la burguesia valenciana que una imposició de Franco, perquè donen compte que el règim de Franco no va prohibir a los Rapenat, institució a qui jo m'honra en precedir, no va prohibir que s'impartiren classes de valencià, perquè los Rapenat estan impartint 70 anys classes de valencià. Entonces, el que m'agradaria és que cada un quede en el seu lloc. Jo pense que sí, algo tendría que veure, diguem, aquesta dictadura, però jo pense que era més culpa de la burguesia valenciana que renunciava, perquè això quedava mal, a parlar el valencià que havíem heretat dels nostres iaios i dels nostres avantpassats, no? Per tant, bueno, pues si... Vale, yo creo que recuerdo de memoria las 4 preguntas, si no, aquí tengo a mi auxiliar y ya me las recuerda. Bueno, la primera pregunta es central, pero como no hacía una referencia directa al tema de la lengua, la primera pregunta es esencial para entender la historia de Valencia y el por qué Cataluña está absolutamente luchando por salirse de España. Vamos a ver si yo consigo, estoy muy contento esta tarde, a ver si consigo trasladarlo eso bien. ¿Qué ocurrió en el compromiso de Caspe? ¿Por qué Cataluña odia tanto a España y más a Valencia fundamentalmente? ¿Por qué? ¿Qué pasó con...? ¿Por qué Cataluña, bueno, los catalanes, de manera genérica, estoy hablando de una manera general, hay 2 personajes valencianos que no aguantan, que es a San Vicente Ferrer y a Vicente Blasquedoña. Vamos a hablar de San Vicente Ferrer, ¿por qué no? Vosotros sabéis que, y si no, pues lo contamos ahora, que a comienzos del siglo XV murió sin sucesión Martín el Humano, porque su hijo Martín el Joven había muerto en Sicilia y él no le quedaban hijos varones para sucederle. Y que entonces, ante esa situación, tenían que elegir a un familiar, alguien próximo al tronco de su familia, para que pudiera ocupar el trono de Aragón, el trono de Valencia, el trono de Mallorca y el condado de Barcelona, porque, insisto, Cataluña no ha existido nunca como Estado. No es el reino de Cataluña, nunca ha existido. Han existido los condados catalanes y el más importante, el condado de Cataluña. Bien, realmente hay 3 candidatos posibles. Uno es el hijo bastardo de su hijo, Fadrique, que, bueno, es nieto de Martín el Humano, pero tiene el problema de ser bastardo, es decir, de no ser hijo de Martín el Joven y su esposa, sino de Martín el Joven y una de sus amantes. Eso entonces, en aquel momento,
pues no permitía realmente la sucesión. Y aunque la familia de los Luna quisieron apoyarle, pero el hecho es que desapareció. Y al final hay dos candidatos. Yo creo que lo sabéis, pero bueno, vamos al fondo de la cuestión. Y esos dos candidatos son, por una parte, el candidato de Castilla, que es Fernando de Antequera, que es regente de Castilla, pero que tiene muchos intereses en Aragón, y es un hombre muy querido por la Iglesia, en el sentido de que ha conquistado Antequera a los musulmanes, por eso se llama Fernando de Antequera. Y por otra parte, el conde de Urgel, Jaime, el conde de Urgel. El primero, Fernando, es el sobrino del rey, es hijo de la hermana del rey. Parece que en principio, desde la perspectiva de las leyes de Aragón, según nos explica doña Amparo Cabanés, pues no hay ninguna duda, a quien le corresponde es a Fernando de Antequera. Pero según los usos de Cataluña, pues los usos y costumbres de Barcelona, las mujeres no tienen derecho a la sucesión, con lo cual ellos plantean como sucesor a Jaime de Urgel, que es nieto, por línea de varón, bueno, nieto, sí, nieto, diríamos, por línea colateral de Alfonso IV, de un hermano de Alfonso IV, nieto. Ante esa situación y la posibilidad de una guerra civil entre aragoneses y catalanes, pues se decide el convocar una asamblea en la que se decide cómo resolver la cuestión pacíficamente. Se eligen 3 representantes de Valencia, 3 representantes de Aragón y 3 representantes de los condados catalanes, los mallorquines no llegaron, para que se reúnan y decidan entre ellos cuál de los 2 candidatos es el elegido. La realidad es que los candidatos de Valencia son Vicente Ferrer, su hermano Bonifacio, y Michel Rabasa, pero Michel Rabasa no pudo asistir. San Vicente Ferrer es el que lleva la voz cantante, el que realmente, diríamos, de alguna manera representa el proyecto que tiene la Iglesia en ese momento, bajo la égida de Benedicto XIII, que es hacer todo lo posible por la unidad de España, a partir del hecho de que Aragón, la corona de Aragón, que es Aragón, Valencia, Mallorca y los condados catalanes, se unen con Castilla y ambos formarán una única unidad, un nuevo Estado, al estilo de Francia, que era ya la primera potencia en ese momento, luego lo sería España, lógicamente, después de esta unión. Tienen un gran interés en fortalecer esa posibilidad. Pero además quieren también que el rey de Aragón sea un rey justo, sea un rey, diríamos, proclive a los valores que en ese momento están defendiendo. Y en tercer lugar, quieren defender también que las mujeres, como ocurre en Castilla, como ocurre en Aragón, tienen derecho a la sucesión y no plegarse a los usos de los condados catalanes. El hecho es que en la votación, pues gana Fernando de Antequera, pero gana aplastantemente con 6 votos, 3 de Aragón, 2 de Valencia, ya que el otro no votó, y 1 de Cataluña, concretamente el arzobispo de Tarragona. La victoria era aplastante, pero ¿qué significaba realmente esa cuestión? Porque los historiadores en general se quedan con que, bueno, pues se eligió, Jaime de Urgel protestó, fue derrotado, etc. Pero hay una cosa detrás, mucho más importante. Y lo que hay detrás de ese compromiso de Caspe es que se marca un camino en el cual se va a producir la unión de Aragón, Valencia y Castilla, dejando al margen a Cataluña. Es decir, Cataluña no va a protagonizar la unidad de España, sino que va a ser Valencia quien, a partir del compromiso de Caspe, dado su potencial económico, su potencial en hombres, y dado que es ella la que, con el dinero que los judíos aportan, puede realmente relanzar todo el proyecto de conquista del Mediterráneo, de Sicilia, Nápoles, Italia, la que pasa a ser la potencia hegemónica de Castilla, no lo he escrito, de España, quiero decir, no lo he escrito yo, eso lo ha escrito el doctor Reglar, que es el mayor historiador catalán y que es catalán, que es absolutamente, y lo ha escrito que a partir del compromiso de Caspe, la hegemonía valenciana es un hecho en el contexto de la corona de Aragón y que Cataluña va a quedar al margen
de lo que significa el proceso de unidad. Por eso, a partir de ese momento, Cataluña va a estar planteando una y otra vez batalla contra el resto de España. Fijaros que el hijo de Fernando de Antequera, hermano de Alfonso V, Juan II, ya tendrá que batallar durante 7 años con los catalanes que ofrecen al rey de Francia que sea rey de Cataluña. Eso no lo dicen los catalanes ahora. No dicen que los catalanes ofrecieron al rey de Francia en el siglo XV que fuera el rey, ya que no le dejaban a él dirigir el proceso de España. Como no dicen que en cada situación de crisis en España, los catalanes han tenido siempre la misma opción, han intentado siempre el mismo procedimiento, romper con España. El eje central, el odio hacia Valencia y el odio hacia el contexto del resto de España, nace justamente en el momento en que San Vicente Ferrer dice públicamente que el nuevo rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca y conde de Barcelona es Fernando de Antequera. Después su hijo Alfonso V el Magnánimo y después su otro hijo Fernando. Esa es, creo que, la contestación a tu pregunta, en el sentido de enfocar bien lo que significa el compromiso de Caspe. El compromiso de Caspe es la eliminación, no la eliminación, pero sí el reducir a segundo plano la posición catalana. Ese sentido hegemónico que Cataluña creía poseer, ese sentido hegemónico que quería tener sobre el contexto del resto de los reinos de Aragón, es lo que le hace mantener siempre la misma actitud, que ahora es la misma actitud que se mantiene. La actitud hegemónica lo han dicho ellos, no lo digo yo, lo han dicho ellos: concederemos la ciudadanía a los ciudadanos de Valencia, de Mallorca y del Rosellón. ¿Lo han dicho o no lo han dicho? ¿Será que lo han dicho? Lo ha dicho el ministro de Justicia, ¿verdad? Y ahora, bueno, ministro, consejero de Justicia. Y uno se queda absolutamente sorprendido, pues venga. Bueno, le hemos contestado, ¿verdad, Enrique? Le hemos contestado. Esa es la primera pregunta. ¿La segunda cuál era? Recuérdame. Bueno, si en algún momento de la historia... Ah, bueno. No, esa es la tercera. Te queda una segunda que luego me acordaré. ¿Algún momento? Sí, no, vamos a todas. ¿Hay algún momento en la historia de Valencia en la que Valencia haya participado de la historia de Cataluña? Respuesta: no. Yo no quiero daros otra conferencia sobre esta cuestión, pero sí la vamos a señalar muy rápidamente. Primera cuestión. La cultura ibérica es una cultura propia de los valencianos. Fundamentalmente, sobre todo desde el siglo VII a.C. hasta nuestros días. Y ahí están los yacimientos importantes. No tenemos más que ir a cualquier libro de texto y veremos si, aunque en principio íbero se llama todo el que vive al lado de los ríos, al final lo que conocemos como cultura íbera, fundamentalmente el siglo V a.C., pero desde el VII hasta el segundo, es decir, durante esos 500 años, toda la cultura que se da no es una cultura, y las ciudades, Sagunto, Játiva, Liria, Elche, las ciudades y la cultura, los yacimientos de escultura encontrados, corresponden siempre al espacio geográfico que va desde el Ebro hasta el Segura y desde la meseta hasta el mar Mediterráneo. Esa cultura es nuestra y ese origen de nuestro pueblo no nos puede robar nada. Durante la época romana no existe ni Cataluña, ni Valencia, ni nada, existe el Imperio Romano. Pero, ¿qué pasa inmediatamente después? Ya os he dicho que en la época de los bárbaros, pues realmente a partir del siglo VII, pero bueno, desde el principio, desde que vienen los bárbaros, las comunidades se destruyen y cada una vive su vida en común. No hay una historia común ni de Cataluña, ni de Valencia, ni de Castilla, ni de nadie. Es una historia en la que los visigodos dominan como una casta dominante y no existe ninguna comunicación ni ninguna acción. Pero fundamentalmente, cuando yo hablo de esto, me refiero, como os he dicho antes, a que en la antigüedad el Ebro es la frontera que existe entre arriba y abajo. Mirad, el primer tratado internacional que se crea es el Tratado del Ebro, en Occidente, que suscriben Roma y Cartago, las dos grandes potencias de la época. Estoy hablando del siglo III a.C., el primer tratado. Y ese tratado, ¿sabéis cómo se llama? Sabéis que se llama el Tratado del Ebro. ¿Y por qué se llama el Tratado del Ebro? Porque el Ebro es la línea divisoria hacia Italia, es de dominio para los romanos, y del Ebro hacia abajo es de dominio de los cartagineses que están en el norte de África. Bien, ese río
va a ser realmente la frontera, siempre, que nos distingue absolutamente de la cultura catalana. Porque vamos a la época musulmana, vamos a estar 5 siglos en los cuales nosotros tenemos una cultura musulmana, como os he dicho, y Cataluña no tiene ninguna. ¿Qué ha hecho Cataluña en los siglos 8, 9, 10 y 11? En los siglos 8, 9 y 10 Cataluña ha sido una parte de Francia. Yo no sé por qué esto se quiere ignorar. Si es mentira, alguien que sabe, me diga, oiga, eso es mentira. Porque lo sabe todo el mundo. Cataluña es una marca donde está. Cataluña, el nombre de Cataluña y Castilla es el mismo, no os sorprendáis. Significa tierra de castillos. Y los castillos que hay son los castillos de los señores feudales franceses, que son la frontera con el dominio musulmán. Y el Ebro es la frontera. Y es una historia absolutamente distinta. Cuando viene Jaime, lo he vuelto a decir, Jaime es un chico de Montpellier, su padre ha muerto, y él, ¿quién educa a Jaime I? Lo educan los templarios. Si Jaime I es un hombre que Cataluña le conocerá después, como conocerá después Valencia. Pero realmente, la historia de Valencia, cuando llega Jaime I, ¿qué es lo primero que hace? Dar unos fueros a Valencia, donde se dice claramente que el reino de Valencia es un reino independiente, propio, pero un reino donde viven gente musulmana, judía y cristiana. ¿Y eso qué tiene que ver con el reino de... eso que tiene que ver con los condados catalanes? Si es que no tiene nada que ver. No existe ninguna relación. En el compromiso de Caspe, que son reinos diferentes, vuelve a ocurrir lo mismo. Valencia adquiere la hegemonía al margen de Cataluña. Y cuando los catalanes ofrecen al rey de Francia su territorio, los valencianos son los que están soportando, y los aragoneses, a Juan II hasta que gana la guerra contra los catalanes. ¿Cuándo está Valencia trabajando con ellos? Y así a lo largo de toda la historia. Y llegamos al punto crucial que digo, cuidado, ahora verás, ahora lo cogemos. Porque en la guerra de sucesión, en el siglo XVIII, los catalanes y los valencianos lucharon juntos contra Felipe de Borbón. Y yo ya he escrito algunas cosas sobre la cuestión, porque esa es seguramente una de las mayores mentiras históricas. Porque la realidad es que en Valencia, los que luchan a favor de Carlos, del archiduque Carlos, contra Felipe de Borbón, que son los maulés, que son agricultores del campo, y fundamentalmente agricultores de las áreas del Alcoyá, de la Baida Albaida, de toda esa zona, los maulés son agricultores pobres que luchan por sus tierras, y en absoluto por ninguna historia de la independencia catalana. Los maulés, como se demostró, son gente que lucha porque maulés significa maula, es decir, gente que está sometida a esclavitud de los señores feudales que los dominaban. Porque aún en el siglo XVIII, a los comienzos, había una situación de esas gentes que habían ocupado las antiguas tierras de los moriscos, donde estaban sometidos a todas las vejaciones que os podáis imaginar. Y esa gente lucha porque esas tierras que cultiva sean suyas, hasta el extremo de que cuando ganan la guerra y le exigen al archiduque Carlos que les dé sus tierras y este no se las da, lo que hacen es protestar y los meten en la cárcel. ¿Pero por qué se quiere esconder la historia de verdad de Valencia? ¿Es verdad o es mentira que a los líderes de los maulets, los catalanes o las tropas inglesas que estaban en Cataluña los capturaron y los metieron en la cárcel? Porque los maulets nada tienen que ver con las historias catalanas de independencia. Querían su tierra. Y así, cuando llegamos al siglo XIX o al siglo XX, no hay ningún momento en la historia, ni un solo segundo en la historia, en el que Valencia haya formado parte de Cataluña ni de nada que se parezca a un proyecto histórico común. Es que es una mentira tan grande. Yo, de verdad, me gustaría tener personas que lo discutan conmigo, desde la perspectiva histórica. Dígame usted cuándo Valencia y Cataluña han forjado un proyecto histórico común. Porque es que no ha habido nunca. Hombre, la Corona de Aragón, perdone, en la Corona de Aragón cada uno de los reinos tenía sus estatutos, sus fueros correspondientes.
y Cataluña ni siquiera existía como Estado. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Y esa es la contestación a tu segunda pregunta, Enrique, me parece suficientemente. ¿Y les demás los dices para la próxima? No, la tercera pregunta. No, son las 9, aún tengo tiempo. La tercera pregunta. Que pregunte otra gente. Bueno, esa que tiene Enrique de la dictadura de Franco, luego la contesto. No, pero sí es verdad lo que dices. Es verdad, es la burguesía valenciana y lo he dicho. No, o por lo menos lo he insinuado. Son los alcaldes. Si quieres te digo los nombres. Pues son los alcaldes valencianos los que utilizan la cuestión. Vale, gente, ¿hay alguna pregunta más? Venga. Bueno, yo soy francés y vivo en el sur de Francia y parlem el provençal. Molt bé. Una pregunta és que a la seva època parlaven el valencià en la província francesa perquè moltes paraules són valencianes. Claro. Pero lo acabo de decir, la lengua valenciana recibe influencias de la lengua provenzal, lo he dicho, ¿verdad? En el siglo XIII. Y luego a la inversa, porque, vamos a ver, aquí hay una cuestión que un amigo mío que está por ahí tiene mucho interés siempre en recalcar, que es la siguiente. En el siglo XII, ya he dicho que los poetas valencianos, en el siglo XI, XII y XIII, los poetas musulmanes valencianos, eran los primeros del mundo, y que los poetas provenzales realmente recibieron una gran influencia de los poetas musulmanes valencianos. Hay efectivamente una, diríamos, fusión entre los poetas provenzales y los poetas musulmanes valencianos que escribían sobre los mismos temas, sobre todo una cosa que es muy importante, que es lo que en los juegos florales de Laurent Denat, vamos a ver, ¿qué son los juegos florales sino la imagen de la pregunta que me acabas de hacer? Los juegos florales es la recuperación de contemplar la vida desde la perspectiva que se defendía en la Provenza y en Valencia, es decir, frente a las espadas, las rosas. Por eso se da, la batalla es una batalla poética, la batalla es una batalla de cultura, la batalla es una batalla de escribir poesía, y por eso lo que se premia en los juegos florales, que son el símbolo de lo que es la cultura valenciana y también la cultura provenzal, habla de esas influencias mutuas. Y efectivamente la lengua valenciana tiene, como he dicho, mucho ha recogido de la lengua provenzal, y lógicamente también esa lengua se hablaba, o en el provenzal tenía también muchas influencias valencianas. Efectivamente, tienes toda la razón. Más preguntas. ¿Más puedo hablar yo? Sí. Pero alto, Fernando. Sí. Buenas tardes. Dos temas. Uno, el tema que has comentado que queda pendiente, que en su momento con Pedro había compromiso contigo, porque ya has venido 3 veces a Meliana, pero monopolizas la conferencia, y tú siempre has dicho que a ver si había la posibilidad, ya va a comentar ahora, de que lo que tú dices, lo que te basas, si hay alguien que lo pueda debatir. Claro. Ese tema queda pendiente, bueno, que la idea era que evidentemente lo hiciera, y buscaremos, ¿no?, una forma de que nuestra combinación de los testeros, o combinación de que ese debate se pueda tener, ¿no? Tú o contra... Yo encantado, contra nadie, no, contra nadie, no. No, pero creo que un bis alguien que debata, porque claro, ahora oímos tu versión, la cual yo me la creo, pero eso es un tema, ¿no?, que queda pendiente y veremos cómo se puede organizar. Pues encantado, oye, mira, me daría la ilusión de mi vida. Pero claro, falta ver quién quiere venir a decir aquí. Exactamente. Claro, es un tema que veremos cómo se puede hacer. Otro tema que a mí, escucha en otras conferencias de historia de la lengua, del cual yo, pues, ignorante de mí, desconocía, porque esto realmente no se estudia ni en la escuela ni en la universidad, no se estudia, bueno, en la universidad no se estudiaba, tema muy genérico, ¿no? La historia de España. Sí. Pero mi duda es si tú me puedes dar tu opinión, porque no, tampoco estoy aquí en uso de la razón, dar tu opinión de por qué de izquierda política en Valencia, porque tenemos muy claro lo que Cataluña en los últimos 30 años quiere, ¿no? Que para mí, respetable lo que quieran hacer ellos, pero mi duda es por qué en Valencia, la Unión Valenciana, desde hace 30, 40 años, la izquierda política, la izquierda sindical, entendemos que todos son valencianos, Que sí. pero ¿por qué cogen como si ya un tema como esta identidad, como esa señora para ellos, es la particular? O sea, no... Yo, como lo he vivido personalmente y me pegué físicamente
con Alfons Cucó y Manolo Agramunt del PSPB, te lo puedo contar, por favor. Inmediatamente. Perdona, mi pregunta es que no puedo entenderlo, porque yo respeto la opinión de cualquier valenciano. Yo te lo digo. De que quiera, no sé, de que diga, llega a decir que es la misma lengua, que llega a decir que el valenciano depende del catalán o viene el catalán, se puede discutir, ¿no? Entre las cosas. Claro. Pero ¿por qué utilizan, por qué ponen, por qué los sindicatos llevan utilizando desde hace 40 años? Porque entiendo que hace 50 años, 60 años, la izquierda reconocía a la señora como tal. Los republicanos fueron en la guerra civil con la señora. Sí, de claro. ¿Por qué utilizan País Valencià? Yo te lo digo. Hablo de yo te lo digo, yo lo he vivido en el PSOE y mi carrera política se liquidó en el momento en que me enfrenté con esas tesis, lógicamente. Pues yo te digo absolutamente el proceso que ocurrió, porque es un proceso absolutamente claro. Primera cuestión, lo que he dicho antes, en la universidad, entre la gente de 20 años, en los años 60, se pone de moda que para ser un tío de izquierdas tenías que aceptar que la gente de las fallas y el búnker Barraqueta eran la ultraderecha y que eso había que eliminarlo. Y que la única manera de seguir adelante con la cuestión era hacerte ser de izquierda, significaba tener la bandera de la lengua catalana, porque era la manera de luchar contra la dictadura. El elemento fundamental es la ignorancia. Yo he pasado por eso, a pesar de que como era un basquista, pues mi discusión con Alfons Cucó, con Joan Oleza, con Manolo Agramunt eran violentísimas. ¿Por qué razón? Porque yo veía con claridad, o percibía por lo menos con claridad, que no era posible que cuando la gente en la guerra civil, los republicanos habían ido y los socialistas habían ido con la señora, de pronto, por eso Enrique me ha preguntado lo de Franco y lo he dicho, por eso después de los 40 años de la dictadura de Franco, ahora todo eso significaba la ultraderecha y la izquierda era solamente aquellos que realmente pues necesitaban sentirse frente a lo que había sido el franquismo. Es decir, para trasladar el sentimiento que nos querían entender y luego te doy las razones políticas. El sentimiento era que todo lo que había en Lorrat Penat, todo lo que había en las fallas, era simplemente una creación de los alcaldes franquistas valencianos y que eso había que erradicarlo, que arrancarlo. Y eso solo se podía hacer según las tesis de Joan Fuster, que antes había sido valencianista y miembro de Lorrat Penat, pero que entendía o que planteó la necesidad de buscar el alma valenciana dentro del alma catalana como respuesta al poder de la burguesía valenciana durante todos esos 40 años. La realidad política que yo viví es mucho más dura y lo he escrito estos días porque estoy escribiendo un libro que se llama Hombres de la Transición, donde la respuesta la vas a tener. La cuestión a niveles políticos se planteó de la siguiente manera dentro del PSOE. El PSOE inicialmente, la Federación Socialista, éramos, y te cito a Manuel del Hierro, que era el más enamorado de la pelota valenciana que yo he visto en mi vida y me llevaba al trinquete Pelayo y todas esas cosas, todos los históricos del PSOE, las personas mayores que habían estado en la guerra civil y otra parte de ellas a la que yo me influí, era gente absolutamente viviendo el proceso de valencianismo. De hecho, en las primeras elecciones municipales el PSOE todavía brunjuleaba y yo era el concejal de Cultura en ese intento. ¿Qué es lo que pasa en el año 78? Lo que pasa en el año 78 es que Afonso Guerra viene a Valencia y me lo dijo a mí personalmente en los lavabos del Hotel Sidi Saler. Fernando, las autonomías para que los trabajan. Necesitamos a la gente del PSPB. El PSPB era el partido de Alfons Cucó, Manolo Agramunt, Vicent Soler, que está ahora de conseller, que se había forjado en la Facultad de Económicas bajo la dirección de Ernest Lluch. Y Ernest Lluch era un hombre del PSC catalán. Y el PSPB nace como una prolongación del PSC catalán. Y no lo digo yo porque sí, porque es Ernest Lluch y los profesores que estaban en Económicas, también en la Facultad de Filosofía, los que crean ese partido. El PSPB, que es una prolongación del PSC catalán. Cuando ellos son derrotados en las elecciones, yo lo pasé de pipa, cuando las elecciones del 77, nosotros los socialistas históricos, o como tú les quieras llamar, los valencianistas, obtuvimos 7 diputados y ellos obtuvieron 0 diputados, bueno, pues aquella noche nos emborrachamos algunos. Pero
Lo que ocurrió después es que Alfonso Guerra vino a decirnos que teníamos que integrarlos y además integrarlos en la dirección del partido. No solo ellos, sino también la gente del PSP, de Pedro Galván, y yo hay algunos ejemplos por ahí que me revuelco de risa, pero bueno, los teníamos que integrar a ellos en la dirección del partido. Yo, Alfonso Guerra, primero Alfonso Cuco, delante, en la reunión que tuvimos con Alfonso Guerra, el 7 de Sales, le dijo, es que el Ferran era yo, el Ferran no nos deja ocupar los puestos de dirección en las cobras. Le digo, pues claro que no, pues si vosotros venís aquí a destruir el partido. Y efectivamente nos hicieron tragar. ¿Qué pasó en el 28 Congreso del Partido Socialista en Madrid? Los críticos obligamos a Felipe González a presentar la dimisión, eso no lo sabéis la historia, pero bueno, lo escribieron. Obligamos a Felipe González a presentar la dimisión porque ganamos el Congreso y se aprobó nuestra ponencia política. Pero la dirección de los críticos fue muy cobarde y a pesar de que yo insistí en lo contrario, no presentamos candidatura y se convocó otro congreso donde Felipe González nos barrió. A nivel de Valencia dominábamos los críticos la dirección del partido. Desgraciadamente, Juan Lerma pactó con el PSPB y los socialdemócratas del partido que dirigía Juan Lerma con José Luis Aliñana en Alicante con Antonio García Miralles se aliaron con el PSPB y con los socialcristianos de Cipriano Císcar y Antonio Asunción y nos derrotaron. Y a partir de ahí, pues, se introdujo las tesis del PSC, es decir, las tesis que traía el PSPB en ese pacto en todo lo que es la Comunidad Valenciana. Y los chavalos de la UGT, que no tenían ni idea, porque aquí hay un elemento fundamental. Perdónenme la palabra chavo, lo he dicho cariñosamente porque eran amigos míos. Hay una palabra fundamental, no, lo he dicho cariñosamente, por favor, lo he dicho el problema fundamental es la ignorancia. Yo mismo actuaba por intuición, no por los conocimientos que tengo en este momento. Tenía 36 o 37 años, 38, los que tuvieran, y actuaba por intuición, porque no me cuadraba a mí esa historia. Y no me cuadraba por los socialistas históricos que había leído. ¿Por qué Felipe González se impone sobre Rodolfo Llopis, que era el secretario general del partido en el exilio? Por su pacto con la socialdemocracia. Entonces, el problema fundamental que se plantea en este caso es que el pacto del PSPB, es decir, de la gente que es una prolongación del PSC, hizo que las tesis del PSC, las tesis que traían a Valencia de la unidad con Cataluña, se impusieran en la dirección del PSOE y en la dirección de la UGT. Y al Partido Comunista también le pasó lo mismo, si quieres te lo cuento, porque también lo he escrito. No, Antonio Palomares, que era el secretario general, era un amigo mío y tuvo que dimitir porque Ernest García, lo que yo digo es la historia, yo no, porque Ernest García y todos los nacionalistas detrás de Mérito Bono, que lo habréis conocido, al Mérito Bono y a Doro Balaguer y toda esta gente, le obligaron a dimitir a Antonio Palomares, y el PSC se convirtió también por la misma razón, porque ganaron los universitarios nacionalistas, se convirtió también en un partido nacionalista. El hecho ocurre exactamente en el año 78-79. En el 77 todavía no se daba. En el 78 y en el 79 se produce ese fenómeno. El triunfo de las tesis del PSC catalán en el PSOE a través del pacto de Lepe con el PSPB y el triunfo de Ernest Lluch y Emérito Bono en el Partido Comunista que derrota a Antonio Palomares. Y a partir de ahí, tanto Comisiones Obreras como UGT hablan de País Valencià y todas esas historias, porque es una pura ignorancia, así de claro. Así de claro. Y de intereses políticos concretos. Bueno, no sé si te he contestado, pero luego seguimos hablando de eso. ¿Alguna otra pregunta sobre historia de Valencia? Yo sí quería preguntar, ¿las normas del Puig Sí. por qué no han ganado? No, las normas del Puig son las que en este momento defiende la Real Academia de Cultura Valenciana y los respetan, que yo recuerdo Enrique, corrígeme si no es así. ¿Por qué no se dan los colegios? Se lo he dicho a Enrique viniendo.
¿Contesto o no contesto? Bueno, vale, contestaré de la mejor manera. Por el intento, por pecar de ingenuos los miembros del Partido Popular y no saber con quién se juegan los cuartos. Si me hubieran tenido a mí de orientador... Por los años que está el PP, lo tenía que haber quitado ya. Es catalán. Claro. Lo he dicho más suavemente, ¿no? La ingenuidad política de alguien que cree que se puede llegar a acuerdos. No, no se puede llegar a ningún acuerdo.